Hola, le habla Naudis Carrillo, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria. Vamos a conversar sobre la responsabilidad civil y la responsabilidad extracontractual como parte de la asignatura Obligaciones 4. La responsabilidad civil es una obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que causa a otra, ya sea por acción u omisión, negligencia o imprudencia. Esta responsabilidad puede surgir de un contrato, de un acto ilícito o de cualquier otro hecho que cause daños a terceros. La obligación de reparar un daño por incumplimiento culposo de un contrato o de una obligación legal. Dicho daño puede ser provocado por incumplimiento contractual o por la ocurrencia de un daño sin que exista vínculo contractual previo. Ejemplo, el dueño de un vehículo puede ser sujeto a responsabilidad civil por el daño ocasionado por el hecho culposo del conductor mismo. De acuerdo al artículo 1185 del Código Civil venezolano, establece la responsabilidad civil delictual derivada del hecho ilícito, también conocido como delito civil. Según este artículo, el que con intención o negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Esta disposición legal fundamenta la obligación de reparar los daños causados a otra persona debido a acciones intencionales, negligentes o imprudentes. La responsabilidad civil delictual se basa en la violación de una conducta preexistente que consiste en no causar daños a otra persona por culpa, y el legislador establece la obligación de reparar el daño causado por el incumplimiento de conducta. Por consiguiente, si se determina que la concurrencia de responsabilidad civil, el responsable deberá restituir el bien lesionado o reparar el daño causado. Cuando la restitución o reparación sean imposibles, se procederá a una civil extracontractual. En Venezuela, la responsabilidad civil extracontractual se refiere a la obligación de reparar un daño causado por otra persona independientemente de la existencia del vínculo contractual previo entre las partes. Esta responsabilidad surge por actos u omisiones que no están penados por la ley, pero resultan daño personal o patrimonial a otra persona. Es importante destacar que la parte afectada debe demostrar la relación causal entre la acción u omisión y los daños sufridos para que se proceda a la reparación del daño. En el contexto legal venezolano, la responsabilidad civil extracontractual está regulada por el Código Civil de Venezuela. Esta forma de responsabilidad civil se distingue de la responsabilidad contractual, la cual refiere a la vulneración de las obligaciones establecidas en un contrato específico, mientras que la responsabilidad contractual deriva del incumplimiento obligacional. La responsabilidad civil extracontractual se origina en el hecho jurídico, ya sea un delito o un ilícito de carácter civil. En resumen, la responsabilidad civil extracontractual en Venezuela implica la obligación de indemnizar a la parte perjudicada por un daño causado, sin que exista un contrato previo entre las partes involucradas. Requisitos para que exista responsabilidad civil extracontractual. Para que exista la responsabilidad civil extracontractual en Venezuela se deben cumplir ciertos requisitos que incluyen: debe haber un daño causado a una cosa, un derecho o a una persona. La responsabilidad no debe derivarse de un contrato previo. La causación del daño debe ser atribuible a uno o varios sujetos. Un comportamiento de acción u omisión que conlleve la provocación de un daño. Existencia de una relación causal entre la acción y la omisión y el daño. Existencia de un criterio que permita imputar la responsabilidad extracontractual. Estos requisitos son fundamentales para que configure la responsabilidad civil extracontractual en el contexto legal venezolano. Reparación del daño según la legislación venezolana. En Venezuela, la reparación del daño se cuenta en el Código Civil del artículo 1185 en adelante, y se centra en la compensación por el sufrimiento causado, la restitución de los elementos afectados
y la protección de los derechos de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. En la legislación venezolana, la reparación del daño se encuentra regulado en el ámbito de responsabilidad civil. La determinación de la cuantía por indemnización por los daños morales debe ser objeto a una apreciación por parte del juzgador, teniendo en cuenta la inexistencia de los parámetros precisos para traducir en términos económicos el sufrimiento que implica el daño moral. La reparación del daño moral no busca reintegración de un patrimonio, sino proporcionar una satisfacción como compensación al sufrimiento causado, lo que conlleva la determinación de la cuantía de la indemnización considerando las circunstancias concurrentes. La reparación del daño en la legislación venezolana implica la reintegración del derecho vulnerado y, de ser el caso, la sanación integral de la víctima a través de la restitución de los elementos afectados. El juez, tomando en cuenta el monto del daño y la situación económica del obligado, puede fijar los plazos para el pago de la reparación, los cuales en conjunto no excederán de 1 año, pudiendo exigir la garantía si lo considera conveniente. Es importante destacar que la Ley General de las Víctimas de Venezuela establece un marco de derechos para las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, así como acciones concretas para garantizar la protección, atención y reparación del daño. En Venezuela generalmente es aceptado que el daño material, daño emergente y lucro cesante es reparable tanto en el ámbito de responsabilidad contractual como en el ámbito de responsabilidad extracontractual. En cambio, el daño moral es reparable en el ámbito de responsabilidad extracontractual únicamente. Esto es entendido que si la acción u omisión de las partes de un contrato causa daño moral, a la otra parte aquella puede ser obligada a indemnizar a esta siempre y cuando tal acción u omisión, haciendo abstracción del contrato, de que ambas partes configure un hecho ilícito generador del daño moral conforme a los artículos ya mencionados, refiérase al 1185 y siguientes del Código Civil. Hecho ilícito. Llamamos hecho ilícito a la conducta contraria a la prescrita por la norma jurídica, o lo que es lo mismo, a la conducta prohibida por dicha norma. Su efecto fundamental es la obligación de indemnizar el daño o perjuicio causado a la víctima, que es el tercero diferente de él. El hecho ilícito da lugar a la reparación civil extracontractual. La palabra responsabilidad en la materia civil no tiene la significación que tiene la materia penal. En derecho civil se responde al datio que causa el hecho propio, dependiente o sirviente, o bien el hecho de una persona sometida a nuestra guarda, a nuestro cuidado, o de una cosa o un animal sobre las cuales deberíamos haber ejercido vigilancia. La reparación a la cual hace referencia el artículo puede extender el daño a todo lo moral o material, de conformidad con lo establecido al artículo 1196, norma en la que se establece también invocada por parte del demandante. Estas situaciones que no existe un contrato previo entre la persona a la que se atribuye la causación de un delito o de un daño y la persona que sufre dicho daño, por lo que la responsabilidad es extracontractual. La responsabilidad extracontractual por excelencia es la responsabilidad del hecho ilícito.